Bienvenidos, bienvenidas a esta clase número 6 de Sociología. En esta ocasión trabajaremos con Michel Foucault y Byung-Chul Han el concepto de poder. Michel Foucault es considerado uno de los grandes pensadores del siglo XX. Nació en Poitiers, en Francia, en 1926. Fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Estudió filosofía occidental y psicología en la Escuela Normal Superior en París. Durante la década de 1960 encabezó los departamentos de filosofía de las universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes. En enero de 1971 fue designado en la institución académica más prestigiosa en Francia, el Colegio de France, como profesor de historia de los sistemas de pensamiento, cátedra que dictó hasta su muerte en el año 1984. Durante 1970 y 1980 su reputación internacional creció muchísimo, dio gran cantidad de conferencias y cursos a lo largo de todo el mundo. Es considerado uno de los referentes en el ámbito de la sociología respecto de lo que es el estudio de los mecanismos de control social. Estuvo implicado activamente en la lucha política e ideológica y su pensamiento también fue recepcionado por aquellos que intentaron mejorar la situación de los excluidos, los presos, los locos, las minorías sexuales, los inmigrantes, los jóvenes y por supuesto por los movimientos de liberación sexual. Byung-Chul Han, nacido en 1959, de Corea del Sur, trabaja actualmente en la Universidad de las Artes en Berlín, Alemania. Es uno de los filósofos contemporáneos más leídos en la actualidad. En relación al concepto de poder, Foucault considera que esta concepción que se tiene actualmente, me refiero actualmente, esta clase con la que vamos a trabajar, este texto, es a partir de la desgrabación de una clase que él lleva a cabo en el año 1976. La concepción que él tiene y que en general tienen, las ciencias sociales, que él la va a ampliar en este texto y en esta clase, es una concepción insuficiente y negativa, ¿sí? Negativa porque se circunscribe a la prohibición exclusivamente, ¿sí? Y esta concepción a él le resulta muy restrictiva porque cree que el poder justamente tiene una función mayor a la de prohibir. Esta concepción negativa tiene como antecedentes a Lévi-Strauss y a Durkheim, que ya vimos, referido y relacionado exclusivamente a la cuestión jurídica, es decir, el tú no puedes, la prohibición, la regla, ¿sí? La ley, la norma. Él lo que va a realizar es una arqueología del poder, va a trabajar con archivos y documentos, ¿sí? De archivos y documentos sin gloria, se le suele decir, en el sentido de que son fichas escolares, fichas militares, ¿sí? Y no con grandes documentos oficiales en ese sentido. Y en esta arqueología que hace de esos documentos, establece que justamente la monarquía utiliza el derecho contra el poder feudal justamente para afianzar sus intereses y para desplazar a este sistema de poder. Y a su vez este sistema de derecho también es aprovechado por la burguesía justamente para favorecer sus intereses económicos, políticos, ¿sí? En contra de la monarquía en este caso. Plantea que justamente Occidente, en la página 55 de este texto, plantea que Occidente no tuvo otro sistema de análisis del poder que no fuera el sistema del derecho, y él pretende realizar una ruptura con este concepto, ¿sí? Para liberarse de esta concepción. Justamente lo que va a hacer es analizar el poder en su funcionamiento. De esta manera establece que el mecanismo que tiene este funcionamiento del poder es un mecanismo positivo que no se circunscribe únicamente a prohibir, sino que es productor, es creador. ¿Qué produce y qué crea? Justamente lo que produce son individuos útiles, ¿sí? Útiles a un sistema, en este caso económico y social como es el capitalismo,
pero además produce placer, ¿sí? Produce individuos. Para para el enriquecimiento de este concepto de poder, lo que hace es tomar a Marx, ¿sí? En el tomo 2 del Capital, donde justamente este autor, Marx, hace referencia a que no existe un poder, sino varios poderes, que él los define, ¿no? Foucault, a pesar de que no da demasiadas definiciones, en una parte del texto define el poder como formas de dominación y sujeción que operan localmente, ¿sí? Dice que tiene sus especificidades geográficas históricas, perdón, y que el poder es un concepto relacional y situacional, ¿sí? Una de las preguntas que quizás podríamos hacernos, ¿no? Es cuál es la localización de cada uno en esta red de poder, ¿sí? En esta malla de poder. Y esta concepción de poder es, digamos, distinta a una concepción sustancialista de poder, que el poder es una cosa, ¿sí? Que se encuentra en la cúspide o que se encuentra en la cúspide de la estructura social o que se encuentra en la casa de gobierno o que lo detentan determinadas personas, ¿sí? Él hace referencia a que el poder está esparcido, ¿sí? Está diseminado en esta estructura social. Está, digamos, a pesar de que está diseminado, está inequitativamente distribuido, ¿sí? No es que en una relación, por ejemplo, entre empleadores y empleados, únicamente el que tiene poder es el empleador, ¿sí? No, también, digamos, los empleados tienen poder, tienen una cuota, ¿sí? Quizás menor, quizás mayor, dependiendo de la situación histórica, geográfica, política en la que se encuentre, ¿no? Este escenario de disputa. Justamente el desarrollo del sistema de poder de la monarquía, ¿sí? Es un sistema que él lo considera como imperfecto, ¿sí? Para el desarrollo del sistema capitalista. Es un poder de tipo discontinuo y oneroso, dice él. Hay una imagen en el libro Vigilar y Castigar de Foucault que las primeras páginas de este capítulo describe justamente el castigo a Demians, una persona que ha cometido parricidio, es decir, el asesinato de sus padres. Justamente se desarrolla dentro de este ámbito monárquico, ¿no? En esta era. Premoderna, en la era premoderna, y vemos que justamente el mecanismo de castigo, el mecanismo de este sistema de poder es un poder tremendamente oneroso en el sentido de que existe toda una estructura enorme donde describen cómo es castigado este violador de la ley hasta la muerte, sí, pero antes de eso es torturado públicamente. Entonces vemos que es oneroso en el sentido que han construido para su castigo una suerte de grada, una suerte de escenario, existe un verdugo, existen un montón de elementos utilizados para ese castigo brutal que recibe desde, digamos, tenazas, martillos para golpearlo, sogas para sujetarlo, distintos elementos. Hay creo que un metal caliente también que le derriten en la piel, etcétera, etcétera. Hay todo un ejército a disposición para mantener ese espacio seguro. Hay un sacerdote o miembros del clero que justamente le toman declaración y hace que se arrepienta por estos pecados. En definitiva, una estructura muy onerosa, ¿sí? En relación a este sistema de castigo que en este caso el castigado es uno solo, ¿sí? Es una sola persona y hay toda una serie de personas y de recursos puestas a disposición, lo que lo hace un poder tremendamente caro, oneroso, ¿sí? En ese sentido, poco eficiente para lograr justamente el cometido de castigar. Y a su vez lo reconoce como un sistema de poder discontinuo en el sentido de que solamente el poder está presente, está visible cuando hay una flagrancia, una violación de la ley muy explícita, ¿sí?
no puede controlar todos los flujos económicos, no puede recaudar de todo el comercio que se desarrolla. Hay una gran parte del comercio que se desarrolla de manera ilegal, donde este sistema de poder propio de esta era premoderna hace agua, no tiene presencia y por lo tanto se le escapan todos estos flujos económicos de los cuales debería recaudar impuestos, debería sacar algún rédito. Entonces, lo que sucede a partir del siglo XVII y XVIII es una revolución tecnológica, ¿sí? No solamente por la invención de la máquina a vapor, como reconoce el autor, sino una revolución tecnológica en términos políticos, que lo que hace es favorecer este sistema que está naciendo en esta era moderna, que es el sistema capitalista. Entonces se necesita un poder anatómico, ¿sí? Un poder que pueda hacer foco y que tenga una presencia mayor en estos flujos económicos, y también un poder que logre justamente la individualización de las personas, de los individuos, para poder disciplinarlos y poder hacerlos funcionales a este sistema fabril que requiere personas que estén justamente disciplinadas para esta forma de trabajo. Pensemos en que existe una gran masa de campesinos que se traslada a la ciudad y que entran a trabajar en las fábricas y que tienen una cultura del trabajo muy diferente a lo que requiere la fábrica, ¿sí? Una cuestión del tiempo en este sentido es vital para poder hacer funcionar de forma eficiente a esta industria. Entonces se va a poner foco en la puntualidad, ¿sí? de estos trabajadores, que lleguen a horario, que la llegada a horario es necesaria justamente porque hay una serie de roles y de acciones que están coordinadas en esta actividad fabril, a diferencia de en el campo, que por ejemplo uno puede ir a trabajar, salir a trabajar al campo muchas veces dependiendo de la época del año y de la luz solar que existe. Entonces, en invierno quizás se sale a trabajar al campo un poco más tarde porque amanece más tarde, y en verano, en primavera, quizás se sale un poco más temprano porque amanece más temprano. Entonces, esta puntualidad y esta valoración del tiempo es muy diferente en una situación en la ciudad y en el campo, ¿no? Producto de estas tareas y de estas actividades necesarias para el desarrollo de un trabajo como es el trabajo campesino y de este trabajo industrial. Entonces, esta tecnología del poder que se despliega durante el siglo XVII y XVIII, que él la denomina anátomo-política, es una tecnología que va a permitir justamente docilizar los cuerpos, ¿sí? Hacerlos productivos al servicio de este sistema de producción capitalista. También aparece el examen, ¿sí? La clasificación de esos operarios, ¿sí? A partir de un examen de su experticia, de cómo trabajan, si son rápidos, si son más lentos. El supervisor, ¿sí? Va a estar atento a que no pierdan tiempo, va a estar atento a que siempre estén cerca de sus máquinas y que no sus cuerpos se trasladen a otros espacios, ¿sí? Esta idea de mantenerlos confinados con la intención de que siempre estén dispuestos a poder trabajar aprovechando y optimizando el tiempo. Bueno, estas disciplinas nacidas en el ejército, sobre todo, ¿sí? Para optimizar el ejército prusiano, nombra él, justamente para optimizar los movimientos de los soldados y hacerlos más efectivos al momento de la batalla, son también trasladados a la oficina, son también, eso en el siglo XIX, ¿no? Un poco más adelante, pero son también trasladados al ámbito fabril, también son también trasladados estas lógicas, ¿no? Esta anátomo política es también trasladada al ámbito de la educación, ¿sí?
y al ámbito de todas las instituciones, al ámbito de la salud, en los hospitales, y justamente con la intención de, vuelvo a repetir, controlar a los individuos, intensificar su rendimiento y hacerlos útiles a este sistema. A su vez reconoce otro tipo de tecnología, ¿sí?, que surge en el siglo XVIII, ya la intención de esta biopolítica, esta tecnología que surge en este momento, es regular y controlar a las poblaciones, es decir, que la vida se transforma en un objeto de poder, ¿sí? Resulta vital justamente poder controlar la natalidad de estas poblaciones, poder controlar su salud en términos poblacionales, justamente para este sistema que demanda, vuelvo a decir, una masa de trabajadores, una masa de personas lo suficientemente sanas y dispuestas a poder trabajar en pos de este sistema de acumulación capitalista. En este sentido, encontramos una diferencia respecto a lo que sería lo que plantea Byung-Chul Han, porque él reconoce una sociedad, la sociedad de la información, ¿sí?, la sociedad, el régimen de la información, que está acoplado al capitalismo de la información, donde justamente es una era que Foucault no alcanzó a vivenciar y no alcanzó a anticipar porque surge a comienzos del siglo XXI. Entonces lo que hace Byung-Chul Han es hacer un contrapunto, una comparación entre la sociedad moderna o disciplinaria, ¿sí?, de la que hablamos recién, con la sociedad de la información. Y también en esa comparación compara algunas características de esta sociedad premoderna, es decir, la sociedad feudal y monárquica o de los soberanos, para identificar en este caso que en la sociedad actual, en la sociedad de la información, a raíz de este capitalismo de la información, no se explotan cuerpos, no se explotan personas, lo que explota, ¿sí?, este tipo de poder desarrollado en esta sociedad actual son datos y es la comunicación que desarrollan las personas y los datos que generan estas personas. Es decir, dice que, acá leyéndolo a Byung-Chul Han, dice que la condición, el capitalismo de la vigilancia degrada a las personas a la condición de datos y ganado consumidor. Entonces, él observa que las técnicas de la disciplina, sí, de la era moderna, de la que mencioné recién con Foucault, no son puestas en juego, ¿sí?, el aislamiento de las personas, propios del funcionamiento del panóptico, la docilidad, los cuerpos, este concepto de la energía vital y utilizar y aprovechar y explotar la energía vital de los cuerpos, y el concepto de biopolítica que vamos a explicar, que explicamos recién respecto de el control de la natalidad, de la población y el flujo de personas como cuerpo social, no son puestas en funcionamiento en esta era particularmente, ¿sí? Lo que sí se explota en esta era es la comunicación y habla de una psicopolítica, ¿sí?, en contrapunto a esta biopolítica. Es decir, que esta era actual no pone el foco en los cuerpos y en apoderarse de esos cuerpos para una mayor efectividad y eficiencia del sistema, sino que el objetivo es apoderarse de su psique, ¿sí? Entonces, compara nuevamente la dominación y la visibilización de esa dominación en una y otra era. Entonces, en la sociedad premoderna, por ejemplo, el poder
dice que se deja ver, que es ostentoso, ¿sí? Justamente esta situación de tormentos físicos a la que está expuesto Damien en el libro que mencioné, Vigilar y castigar, es una puesta en escena de tipo teatral, ¿no? Donde justamente estos tormentos físicos se exponen públicamente, ¿sí? A pesar de lo que los sometidos en ciertas ocasiones permanecen invisibles, invisibilizados. No es el caso de Damien, donde justamente hay una exhibición pública, pero sí en otros torturados generalmente pueden llevarse a cabo esos procesos de tortura y de castigo de forma más privada, más encubierta. Ahora, en la sociedad moderna, y esta visibilidad de la que habla de la sociedad premoderna, justamente el soberano es, a través de la figura del verdugo, ¿no? Es justamente alguien que despliega su poder, que muestra su poder de castigar, que muestra su poder de corregir, ¿sí? De forma pública, de forma ostentosa, dice el autor. Esto comienza a cambiar en la sociedad moderna, ¿sí? O la sociedad disciplinaria, de la que recién dábamos algunas características. En este sentido, los gobernantes ya no se hacen tan visibles, dice él, sino que la visibilización ahora pasa por los gobernados, ¿sí? A través, y esta invisibilidad de los gobernantes un poco está enmascarada porque ya existen las llamadas burocracias de la vigilancia, es decir, que no va a haber un verdugo, no va a haber un monarca que ostenta y despliega su poder, va a haber una burocracia, una agencia estatal, ¿sí? Que va a poner, va a monopolizar la violencia y va a desplegarla, pero ya digamos, no con nombre y apellido sus ejecutores, sino a través de agencias del Estado. Los gobernados adquieren una visibilidad permanente, dice él, y el panóptico disciplinario justamente es la materialización arquitectónica de esta idea, ¿sí? Donde los internos son constantemente vigilados y además interiorizan esta vigilancia a la que están sometidos constantemente, ¿sí? Este modelo de panóptico es replicado, ¿sí? Si bien nace en la prisión, nace con esa intención de controlar a estos reclusos, evitar la riña entre ellos, evitar la violencia que se puede desatar. Por eso, digamos, están confinados en celdas individuales digamos, y el panóptico se sitúa en el centro de la visión justamente para tener una mirada periférica de todas las celdas. Este modelo arquitectónico es copiada y es replicado en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, justamente con este objetivo, ¿no? En el ámbito de la salud, eh, para evitar los contagios, para evitar que los distintos enfermos se vayan de la institución hospitalaria, para evitar, en el caso de la educación, que los niños hagan demasiado bullicio, pierdan el eje de su tarea, que es aprender, que es estar en silencio y estar confinados en un lugar. Bien, entonces esta sociedad de la información justamente hace un cambio bastante profundo respecto de esta idea de estas ideas de las sociedades anteriores. En primer lugar, la información es sinónimo de transparencia en esta era. Y ya no estamos hablando de personas confinadas, ¿sí? Operarios atados a su máquina, atados entre comillas, ¿no? Pero digo, cercanos a su puesto de trabajo. Ya no hablamos de personas aisladas entre ellas, sino que justamente este sistema de
de poder se ejerce a partir de la comunicación que llevan adelante las personas. Se considera que la información es libre y circula libremente, y a partir de ahí este sistema se hace de datos a partir de esta información, de estas comunicaciones que circulan libremente, mientras que las personas las considera como atrapadas en esa red de información, ¿sí? Ya cambia este concepto de celdas y de aislamiento físico de las personas por redes de comunicación, ¿sí? Ya no existen medios de reclusión, sino redes abiertas. Operan las continuidades en favor de las discontinuidades, y en vez de cierres tenemos aperturas. Habla de una suerte de visibilidad que justamente no se da a partir del aislamiento, vuelvo a decir, sino a partir de la creación de redes. Y lo más paradójico es que las personas no se sienten vigiladas, sino que se sienten libres. Y es a partir de esta sensación de libertad que se asegura esta dominación, ¿no? Él plantea que la dominación se consuma en el momento en que la libertad y la vigilancia se aunan, ¿sí? Y a su vez observa que no se obliga a la visibilidad panóptica de la era anterior, sino que las personas se exponen por necesidad. ¿Y a partir de qué manera se exponen? Se exponen a partir de sus redes, a partir de la necesidad de compartir la información de sus vidas, sus quehaceres, qué hacen, de quiénes son amigos. Todo, digamos, la información que hacemos pública en nuestras redes son tomadas justamente por estos algoritmos, por esta inteligencia artificial, ¿sí? Por estos sistemas de información que condicionan la vida y las decisiones de las sociedades democráticas. En este sentido, no resulta exagerado plantearlo de esta manera, sobre todo si pensamos por ahí los resultados de lo que fueron las elecciones en aquel momento donde ganó Bolsonaro en Brasil, que se pudo establecer que todo lo que fue el derrocamiento y el enjuiciamiento a Dilma Rousseff, a Lula da Silva y demás, tuvo detrás un trasfondo de este tipo, donde algunas empresas de la Big Data jugaron un papel fundamental y preponderante para poder llevar a cabo esta maniobra de desinformación, ¿sí? Que llevó justamente a que los votantes eligieran por la opción más radical en términos políticos, ¿sí? Y donde resultó ganador Bolsonaro. Bueno, hay innumerables ejemplos a partir de la creación también de las fake news, donde se despliegan un poco esta lógica, ¿sí? de esta forma de ejercer el poder en la actualidad. Una cosa importante que no quiero dejar de resaltar es que, y vale la aclaración, me parece, que nosotros en la actualidad observamos distintos vestigios de las tres sociedades. No es que estamos en una sociedad puramente de la información, donde todo coincide con las características de las que habla este autor surcoreano, sino que justamente el derecho sigue siendo una herramienta que explica un poco estas relaciones de poder, con la cual también se producen disputas en relación al poder, y la sociedad disciplinaria, por supuesto que se encuentra presente, ¿no? En un montón de instituciones, en un montón de lógicas que actualmente atraviesan nuestras vidas, ¿no? Por eso, y digamos, me parecía importante por ahí resaltar que actualmente estos tres tipos de sociedades y estas tres formas de poder, algunas más presentes, otras menos presentes, aún se encuentran
vigentes, ¿no? O encontramos vestigios de unas y otras en nuestra sociedad actual. Bien, una cuestión importante también que me quedó por decir respecto a que esto que resalta Bul-Chun Han, que justamente el poder, a diferencia en esta sociedad actual, en esta sociedad de la información, a diferencia de la sociedad moderna, él plantea que justamente no se obtiene este poder de la posesión de los medios de producción, sino que se obtienen de la posesión de lo que sería se obtiene del acceso a la información, ¿sí? De la posibilidad de acceder a la información. Bueno, también respecto de esta afirmación, creo que hay que tomarla con cierto cuidado, porque si bien el acceso a la información es clave y vital en esta era, por supuesto que detentar los medios de producción sigue siendo una gran herramienta y posiciona en una relación de poder, posiciona muchísimo mejor que no poseer los medios de producción, ¿no? Entonces, bueno, digo, atento con estas quizás afirmaciones un tanto fuertes, ¿no? Que se pueden tomar como inflexibles o incuestionables. Creo que, bueno, para eso también hay que leer todo el libro, ¿no? Y no quedarse quizás con un extracto del capítulo, y hay que contrastar, digo, con otros autores y con otras realidades que nos marcan quizás estas sutiles diferencias y estas cuestiones a tener presente. Bien, parecería que con esto estamos. Ojalá que esta explicación les haya resultado de utilidad para poder trabajar con este texto, con estos textos, y poder contestar el práctico. Sin más, los saludo y nos vemos la semana que viene. Gracias.